Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos viendo en el capítulo 12 de Romanos en cuanto a los deberes cristianos. Me gustaría que para poder empezar este tiempo de enseñanza podamos orar al Señor y podamos rogarle al Señor que sea a través de su Espíritu Santo dándonos sabiduría y entendimiento para ir a las Escrituras y podamos tener un mejor comprendimiento acerca de esto. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por un nuevo día en el cual podemos venir a tu palabra, Señor, a poder ver lo que tú tienes para nosotros, lo que tú enseñas en ella para nuestras vidas, Señor. Gracias porque has muerto en la cruz por nuestros pecados y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hoy nos da sabiduría para venir a las Escrituras y tener comprendimiento acerca de esto, Señor. Rogamos para que sea usted, Señor, quitando de nuestra mente y nuestro corazón toda raíz de amargura, de maldad, Señor, que quiera interponerse, Padre, para que podamos, Señor, fielmente, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Hoy vamos a estar analizando el versículo 16. He dispuesto de varias versiones de este versículo para que podamos estar analizando aquello. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 16 dice lo siguiente: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. En la traducción Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. En la versión Reina Valera contemporánea dice: vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. En la versión Reina Valera de 1960 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en la traducción Lenguaje Actual dice: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Ok, y vamos a estar analizando estos versículos parte por parte. En la primera parte, en la traducción Palabra de Dios para Todos, vemos que dice que vivan en paz y armonía unos con otros. Y esto está dirigido, como habíamos dicho anteriormente, a los cristianos, a la actitud que debemos de tener los hijos de Dios en cuanto a nuestra comunión con el Señor y con otros. Y en esta ocasión, el llamado precisamente es que podamos estar en paz y en armonías unos con otros. Como vimos en otras versiones, dice también que estemos unánimes entre vosotros, que siempre estemos en armonía, que vivamos como si fuéramos uno solo, como por ejemplo dice la Reina Valera contemporánea. Y a mí me gustaría revisar ciertos pasajes de las Escrituras que nos ayuden a ampliar un poco más esta primera parte. En Romanos capítulo 12, versículo 18, tan solo 2 versículos más adelante, en versión Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, vivir en unidad unos con otros. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que cuando se nos llama a vivir en paz y armonía unos con otros, no solamente es que tomemos una distancia para no caer en contienda, sino que nosotros, al estar en paz, también vivamos en unidad. No significa que nosotros debamos de aislarnos de los demás para poder tener paz en medio del cuerpo de Cristo, sino que más bien, estando unidos, podamos vivir en paz. Y de esto se va a explicar en futuras enseñanzas
de este versículo 18 porque estamos estudiando todo el capítulo 12. Pero veamos otro versículo. En Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Es decir, que las cosas que nosotros hacemos no solamente debemos hacerlas bien para el Señor, sino que en Filipenses 2 dice que también lo hagamos sin quejarnos ni discutir, para que seamos irreprensibles, para que nadie pueda venir a señalarnos, para que llevemos una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios, es decir, una vida santa y agradable a Dios. Veamos otros versículos. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: Pablo a Timoteo dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. He puesto un paréntesis porque es en otra versión que esa palabra controversia dice contienda. Que en cada lugar de adoración, es decir, en ese tiempo en las sinagogas y actualmente en la congregación, que es lugar de oración, nosotros podamos estar libres de enojo y contienda, de enemistad, de situaciones que creen contienda entre los hermanos. Juan capítulo 15 versículo 13 dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y quiero enfrascarme un poco en el amor, porque el amor de los cristianos entre sí, como ya habíamos comentado en prédicas anteriores, debe ser sincero, genuino, no puede ser fingido, no puede ser hipócrita, debe ser libre de todo engaño. Los creyentes tenemos que tender a identificarnos emocionalmente con la vida de nuestros otros hermanos. Debemos ser empáticos para entender y, si es posible, vivir la necesidad y problemas de nuestros hermanos como si esos problemas fueran también nuestros. Solo así nuestro corazón sentirá un verdadero quebrantamiento por la otra persona y entenderemos la verdadera necesidad y estaremos dispuestos siempre a dar nuestra vida si fuese necesario, a cambio de la de nuestros hermanos. Aún recuerdo cuando de joven o adolescente, más bien dicho, aprendí lo que significa la palabra altruista. Yo nunca la había escuchado. Y cuando me la explicaron, me explicaron que esta palabra quería decir o representaba la característica de una persona que ayuda sin esperar nada a cambio. Una persona altruista es aquella que ayuda sin que sea reconocida como una persona que busca hacer el bien por medio de una ganancia o por medio de algún reconocimiento. Estas personas, por ejemplo, como los bomberos o como gente heroica que da su vida por otros, que no reciben algún salario, solamente lo hacen porque quieren ayudar a las personas, son llamadas altruistas. Cuando yo aprendí esta palabra, caló muy hondo en mi corazón, porque yo reflexionaba y decía: ¿cuántas personas altruistas yo conozco? ¿O cuántas personas a mi alrededor son verdaderamente altruistas? Y veía que en medio de esta generación, en medio de mis amigos adolescentes y yo mismo, no encontraba que alguno de nosotros pudiésemos tener esa característica. Pero cuando conocí a Cristo Jesús y vi cómo Él daba su vida a cambio de la mía, y cómo a nosotros los cristianos se nos llama a poder incluso dar la vida y amar a los demás y estar dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificios por amor, entonces entendí que todos los cristianos somos llamados a ser altruistas. Y en medio de eso, lo único que se puede venir a mi mente y a mi corazón es que los cristianos tenemos que estar verdaderamente unidos en amor unos con otros, con sinceridad, sin fingimiento, dando nuestra vida incluso, que no sencillamente tiene que ver con poner nuestra vida por otro,
sino dar nuestra vida es dar también de nuestro tiempo, dar también de nuestros recursos. Y bueno, y si fuese necesario incluso poner nuestra vida física para que otro no sea herido. Este tipo de cosas harán que el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia, muestre al mundo el verdadero amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y no solamente nos ha dado a conocer, sino que nos ha permitido experimentar. Aquel que ama falsamente buscará la mínima excusa para enojarse y discutir con su hermano o su prójimo. Es necesario que para que no ocurra aquello, que aprendamos a depender de la gracia de Dios y del Espíritu Santo que produce en nosotros amor, gozo y paz. Todo nuestro deber se resume en una palabra: amor. Porque esto es lo que hemos recibido de Dios, precisamente, amor. Y la palabra de Dios nos dice que si por algo han de reconocer que somos verdaderos hijos de Dios y discípulos de Cristo Jesús, es porque nos amamos entre nosotros. Ese es el distintivo de un cristiano. Fíjese que no dice que el distintivo de un cristiano es cuán eruditos seamos en cuanto a los conocimientos de este mundo, sino en cuanto al verdadero amor que nos reflejemos unos por otros. Los cristianos no se nos llama, ni se nos permite, ni se nos tolera que alberguemos ira con nuestros hermanos, ni peor contra nuestros enemigos. Aún la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos y que tenemos que pagar bien por mal. Aquel que confía en Dios jamás pensará que es necesario que tomemos venganza por nuestras manos. El que ha confiado en el Señor dejará ese asunto en las manos del Señor, no dando lugar a que hayan esas rencillas que luego desembocan en contiendas, en iras, y dejará que el Señor tome el control de toda situación, aun por injusta que parezca. Con esta forma de pensar, nosotros haremos bien entonces a nuestros hermanos y aún incluso a nuestros enemigos, o aún incluso con hermanos que muchas veces pudiéramos tener diferencias, buscando las maneras más prácticas de poder mostrarnos verdadero amor. Esta es la manera en la que no somos vencidos de lo malo, sino que vencemos el mal con el bien. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Considero que este capítulo de Colosenses, estos versículos de 12 al 15, en el capítulo 3, engloban muy bien, en resumen, lo que hemos estado analizando en este primer punto. Es necesario que nosotros nos vistamos de amor, nos revistamos del amor que produce el Espíritu Santo en nosotros para poder vivir en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne nuestros corazones y nos mantenga en paz unos con otros. En la siguiente parte del versículo 16 dice en la versión Palabra de Dios para Todos: no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. Revisemos una vez más las otras versiones. En esta segunda parte de este versículo, en otras versiones dice también: no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. En Reina Valera Contemporánea dice: no sean altivos, sino juntémonos con los humildes. En Reina Valera del 60 dice: no altivos, sino asociándonos con los humildes. Traducción lenguaje actual dice: no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. Habla
precisamente de que muchas veces nosotros, con una mala actitud y con orgullo en nuestros corazones, de alguna forma miramos de menos o despreciamos a otras personas, a las cuales la palabra del Señor lo señala que son personas con humildad. Mire lo que dice Salmos capítulo 138, versículo 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. En otras versiones dice, los mira de lejos. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 10 al 11, que habla de la actitud, casi todo ese capítulo habla de la actitud que debe tener el pueblo de Israel, y esto es una ley en cuanto al trato con los más pobres, con los más humildes, con las personas que son más despreciadas. Dice, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasan necesidad. Hasta aquí, estos 3 versículos nos hablan de que nuestra actitud no debe ser orgullosa y más bien aprender a tener comunión aún con aquellas personas que están pasando por situaciones adversas y que por esa mala situación que están pasando, que puede ser económica o puede ser otra situación mala que estén pasando, la gente los desprecia. Recordemos que en la antigüedad y en el pueblo de Israel incluso, habían ciertas ocasiones en las cuales las personas que estaban enfermas por un tema de salud, como por ejemplo la lepra, eran despreciados y eran desechados. O por ejemplo personas que se dedicaban a tareas como la pesca o como el trabajo en el campo, eran personas que eran consideradas personas no dignas de sentarse en la mesa de reyes y príncipes. Entonces lo que acá nos está diciendo la palabra del Señor es que nosotros deberíamos considerar a aquellos que son humildes de corazón. La humildad es una característica que consiste precisamente en tener conciencia de las virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. Y esto es lo opuesto a la soberbia y la arrogancia. Esto es lo opuesto al orgullo. La humildad precisamente lo que denota es que hay una coherencia entre lo que somos y lo que decimos que somos. La humildad, contrario a lo que normalmente escuchamos, es una característica de los hijos de Dios. ¿Por qué digo que es lo que normalmente escuchamos? Lo contrario, porque se nos dice que nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos que tener una identidad en Cristo, de manera que nosotros tenemos que empoderarnos de todo el poder y de todo lo que el Señor nos ha dado, de manera que nosotros nos consideremos por superiores a otras personas que no conocen del Señor, y que entre más conocemos al Señor, entonces nosotros somos más privilegiados. Y en parte esto es verdad, pero estas palabras muchas veces son contrarias a lo que la Biblia enseña, porque lo que la palabra de Dios dice precisamente es que el Señor desprecia a los orgullosos, y que conozcamos al Señor no debe enorgullecernos, porque de alguna forma esto de aquí lo que nos debe hacer es más humildes. ¿Por qué? Porque aprendemos a reconocer nuestra necesidad de Dios, aprendemos a reconocer que necesitamos cada día de la palabra del Señor, de su Santo Espíritu, para que nos pueda llevar a ser iguales o semejantes a Cristo Jesús. No podemos creer algo que no somos, ni buscar una falsa identidad sacando a relucir las cosas que poseemos, ya sean virtudes o cosas materiales. Hacer cosas por los más pequeños es hacer lo mismo que hizo el Señor. Si nosotros revisamos en Mateo capítulo 25, donde el Señor habla de su juicio final,
El versículo, si leemos del 31 al versículo 40, el último versículo, cuando Jesucristo habla precisamente del trato que tiene con aquellos que han de llegar un día en su presencia, es que Él va a reconocer a aquellas personas que han de tratar a aquellas personas que están en necesidad con amor, empatía y mucha misericordia. Y en el versículo 40 dice, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es decir, el Señor toma en cuenta cuando nosotros somos empáticos, solidarios y misericordiosos con aquellos que están pasando en necesidad, e incluso cuando nosotros lo hacemos, entonces Él reconoce que lo estamos haciendo no solamente para Él, sino con Él. Lo estamos haciendo como si lo estuviéramos haciendo a Él mismo. Y esto es algo que nosotros deberíamos tener en consideración, porque normalmente lo que se levanta en nuestros corazones en cuanto al orgullo es siempre buscar ser reconocidos por personas que tienen dinero o ocupan cargos tal vez privados o públicos, que hacen que de alguna manera nosotros nos sintamos superiores a otros. Cristo era amigo de los despreciados, de la gente común. Él no buscó precisamente codearse con gente que tenía riquezas o gente que tenía una mejor posición social. Más bien los señaló como pecadores y los señaló como gente que necesitaba conocer la verdad que Él estaba predicando, el reino de los cielos. Y Él precisamente estaba con los pobres, estaba con la gente de a pie, como solemos decir, o estaba Él con la gente del pueblo que tenía trabajos muy duros, gente despreciada, gente que no era invitada a la mesa de honor, gente que era despreciada no solamente por su labor, sino también por su pecado. Jesucristo nos deja un ejemplo de que nosotros debemos de compartir, pero ojo, que no estoy hablando de compartir con las actitudes pecaminosas, estoy hablando de que nosotros no seamos como aquellos que se llenan de orgullo y miran a otras personas, como dicen por ahí, por encima del hombro. Miran a otras personas con desprecio. Los miran como si de alguna forma el conocimiento y lo que hay en nuestro corazón solamente nos lleva a creer que somos superiores a otros. Y en la última parte de este versículo 16, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, no se crean mejores ni más sabios que los demás. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y yo quiero que esto lo tengamos claro también, que Pablo lo recalca a la iglesia de Corintios, porque en otras versiones incluso dice el conocimiento nos envanece. En esta versión dice nos hace sentir importantes. Y este versículo ha sido mal utilizado tal vez para poder decir que lo único que tenemos que conocer es a Cristo, por lo tanto el conocimiento en cuanto a alguna profesión o algún oficio no es importante. Sin embargo, lo que vemos acá es que es la actitud y lo que hacemos con ese conocimiento lo que Pablo de alguna manera nos llama la atención de que debemos de considerar, de que debemos revisar las intenciones de nuestro corazón cuando tenemos un conocimiento y lo usamos para sentirnos más importantes, lo que ese conocimiento puede provocar en nosotros y que nos lleva a lo que estuvimos hablando acerca del orgullo, y que más bien es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y creo que es una muy buena manera de concluir este versículo hablando de un conocimiento que nos puede llevar a sentirnos superiores a otros
y no un conocimiento que nos lleve a amar más a Cristo de manera que nos ayude a fortalecernos como iglesia. Debemos de considerar esto muy importante. 1 Corintios capítulo 3 versículos 18 al 19 dice: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios. En otras palabras dice ignorantes, para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Lo que está diciendo acá es que si en cierta forma creemos que somos sabios o conocedores según nuestros propios criterios o los criterios de este mundo, necesitamos desaprender y volvernos ignorantes para ser verdaderamente sabios, pero con una sabiduría que no proviene de este mundo, sino con una sabiduría de Dios, porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, es contraria a lo que Dios desea para nosotros. Y muchos sabios de este mundo caen en la trampa de su propio conocimiento, de su propia astucia o de su propia sabiduría. Isaías capítulo 5 versículo 21 dice: qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Y es verdad, porque hay muchas personas, y debemos de tener cuidado de no caer en este tipo de actitudes, que cuando nosotros obtenemos un poco más de conocimiento y el Señor nos permite comprender ciertas cosas, puede ser que nosotros creamos que somos dueños no solamente de una verdad, sino que esa verdad la usemos para mal. No solamente que esa verdad nos ayude a crecer, sino que esa verdad nos ayude a separarnos y a aislarnos, de manera que no solamente el orgullo tome lugar en nuestro corazón, sino que nos creamos mejores que otros por el hecho de conocer tal vez algo que otros no conocen. Incluso tenemos que tener cuidado porque esa sensación de superioridad hace que más bien caigamos en descrédito delante del Señor. A veces hablamos con arrogancia pensando incluso que nuestra opinión es más importante que la de otros, o que nuestra opinión acerca de Dios, de la vida o de diferentes situaciones es una verdad que no puede ser refutada. Pero debemos saber que aún por mucho conocimiento que tengamos, esta puede estar equivocada. Por eso tenemos que tener incluso cuidados al momento de expresarnos, al momento de enseñar, al momento de hablar. Y tenemos que tener cuidado sobre todas las cosas porque no lo sabemos todo. Y hay que aprender muchas veces con humildad, aprender a decir no sé, o lo voy a investigar, o no estoy listo para responder esta pregunta. Recordemos también que inventarnos algo para quedar bien es mentir y eso es pecado. O inventarnos algo para que nuestra imagen quede bien, eso también es una muestra de orgullo. Por esto es que la palabra del Señor nos llama a ser honestos. Y es preferible quedar como ignorante, pero no como mentirosos. A veces, las personas a las cuales nos dirigimos, las tratamos como ignorantes, no sabiendo que aún las personas con las que tratamos, aún con tener menor cantidad de años de estudio que nosotros, pueden enseñarnos mucho. Aún con no tener tal vez las posesiones o tal vez las cosas materiales que nosotros poseamos, pueden enseñarnos mucho, porque el conocimiento de este mundo o la sabiduría de este mundo nos hace pensar o nos lleva a tener o considerar que las riquezas y las posesiones y las clases sociales diferencian a las personas no solamente en lo material, sino también en cuanto a la sabiduría. Y esto es una gran mentira de Satanás, de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, por la palabra del Señor, sabemos que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, y ese conocimiento nos lleva a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y ese conocimiento y el conocerlo a Él
nos hace sabios para poder amar de mejor manera, para poder agradarle a Dios de mejor manera. No para creernos más sabios y creernos en una posición en la cual nos creamos superiores a otros. Amados hermanos, quisiera terminar este tiempo llamándonos a todos a que podamos reflexionar en cuanto a cómo es nuestro trato con nuestros hermanos, con nuestra familia y con las personas que no conocen del Señor. Me gustaría que podamos meditar en cuanto a nuestra actitud con las personas con las cuales el Señor nos permite compartir diariamente. El Señor nos ha provisto de su amor a través de su Santo Espíritu para que podamos predicar, demostrar amor, llevar una ayuda que sea el reflejo de lo que el Señor mismo está queriendo hacer o decir a estas personas. Nosotros somos las manos, los pies de Jesús. Por lo tanto, lejos de nosotros debe estar todo ánimo de querer enaltecernos. Lejos de nuestro corazón debe estar el orgullo, la vanagloria, y más bien debemos aprender a reconocer que en Cristo Jesús somos personas llamadas a dar nuestra vida por amor a otros. Tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo, quien fue manso y humilde de corazón, quien aprendió a tener una dependencia absoluta del Padre, así como nosotros estamos llamados a depender del Señor para cada cosa que hacemos, demostrando nuestras limitaciones y demostrando que todos estamos en igual de condiciones. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos somos los mismos delante del Señor. Y más bien entender que todos somos esclavos por amor de Cristo Jesús y de nuestros hermanos. Se nos ha llamado a servir, a dar nuestra vida por otros. Y estas consideraciones que se hablan en Romanos capítulo 12 son consideraciones para su iglesia, para aquellos que están conociéndolo o para aquellos que ya lo conocemos mucho tiempo, pero en fin y al cabo es lo que nos lleva a ser una iglesia unida, a ser una iglesia que refleje verdaderamente quién es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, estemos reflexionando aún más en estos versículos que acabamos de compartir y espero que podamos pronto compartir en persona juntos. Vamos a orar para terminar este tiempo y que el Señor sea llevándonos a la práctica y permitiéndonos no solamente recordar esta palabra, sino también el poder enseñarla y mostrar con el ejemplo a otros acerca de nuestra actitud y acerca del amor que debemos tenernos unos a otros. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en ella. Gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo que produce amor en nosotros y necesitamos de tu amor para poder amar genuinamente a los demás como tú nos has amado, Señor. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, pero también eres quien pone gracia en nosotros, quien derrama de su amor en nosotros, para que podamos, Señor, en todo tiempo buscar agradarte y buscar, Señor, proclamar tu palabra y proclamar, Señor, de tu amor en todo el mundo. Guárdanos de todo mal, Señor, guarda nuestra familia, guarda nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que jamás pequemos, Padre Santo, y que podamos, Señor, perseverar en tus caminos, Padre, como usted nos ha llamado a hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.